Buenas tardes, bienvenidos a Versión de Arte. Hoy nos acerca una artista performer, actriz, también creadora con la pintura, y ella es donostiarra, Andrea Van Eyck, con un apellido artístico que has decidido que sea este. Sí, no es heredado. No es heredado, eso es. Buenas tardes, Andrea. Gracias. Y como decía, una obra que vamos a conocer mejor, ya que ella en San Sebastián nunca ha expuesto, es la primera vez. Es una gran artista, joven, donde su trayectoria de aprendizaje la ha realizado en Madrid, Londres y también Florencia. Y de ahí pues hemos conseguido al final, Andrea, todo este paraje tan personal, donde creo que hoy nos brinda el poder ofrecerlo a nuestros telespectadores para que acudan a verte en la Galería CUR de San Sebastián. Tenemos una exposición con el título Mapas del Subconsciente y Andrea es la protagonista. Andrea, vamos a empezar, si te parece. Vamos. En este maravilloso entorno que tenemos donostiarra, al lado del Cursal. Vamos a hablar de tus inicios en el arte, porque creo que tenemos que presentarnos para darnos cuenta de quién eres. Así que cuéntanos, empezamos. Pues ¿dónde empezamos? Para mí creo que hay que hablar de la vocación, que creo que es muy importante. Yo iba a estudiar Historia del Arte, las artes siempre habían estado, pero no encontraba mi disciplina. Y yo una vez fui al teatro y con 18 años y comprendí que aquello era lo que yo deseaba hacer, ¿no? Porque de alguna manera ese paraje me permitía compaginar todas las artes, ¿no? Luego la vida ha dado muchas vueltas, desarrollé mi carrera artística y teatral en Madrid y en Londres, y este verano de alguna manera pues he vuelto y me encontré con la pintura a un nivel más conceptual. Y esa ha sido un poco la llegada a casa, ¿no? O sea, las pinturas, las telas y la posibilidad de exponer en CUR, pero a mi manera, ¿no? Que también de alguna manera abarco esa parte performática. Entonces, bueno, muy contenta porque he podido volver con una libertad absoluta de poder expresar y contar esta historia pues, mediante mi lenguaje. Bueno, Andrea, podemos decir que tu preparación contemporánea, casi vamos a decir incluso vanguardista, porque las escuelas a las que tú siempre has acudido, por ejemplo, Madrid TAI es el centro donde tú has aprendido a ser actriz, ¿no? A desarrollar un poco esa rama de interpretación, y donde tú los veranos, me comentabas, durante esos 4 años de preparación y de carrera, te ibas a Florencia para aprender otra rama, que era más la pintura, la historia incluso también, ¿no? Sí, una rama más plástica. Esa necesidad. Eso es. Soy una persona muy curiosa siempre. Yo creo que tuve mucha suerte en la universidad de encontrarme con personajes y con profesores que de alguna manera me invitaron a ser artista o a tomarme muy en serio esa vocación artística que iba más allá de la interpretación. Y bueno, pues mi curiosidad me llevó a querer seguir desarrollándome. Yo siempre he sido una persona que ha defendido que hay que estudiar y que hay que formarse, y que sin la formación, a día de hoy además con la competencia que hay, es muy difícil poder defender tu propia obra, ¿no? Entonces me fui a Florencia varias veces, y lo que al final me dio también fue mucha seguridad para defender el discurso que en ese momento tenía que defender, ¿no? Y eso también me lo ha dado la técnica. Bueno, yo creo que aquí tenemos que nombrar a una persona muy querida, que fue pues esa profesora que te encontraste en el Instituto Usandizaga, que se llama Montserrat Fornells. Bueno, queremos darle también un cucu a ella, porque es la que te inició hacia dónde ir y sobre todo la que te apoyó en la decisión final de crear. Sí, y total, además, porque para mí son de estos ángeles que aparecen en el camino, que ha habido unos cuantos en mi carrera, y ella fue yo la conocí cuando yo tenía 17 años, que entré al bachiller, y fue de esas personas que siempre me acompañó o apostó por mí, y eso pues me ha dado mucha seguridad, y pues de alguna manera esa autoestima creativa la he tenido siempre bastante firme, ¿no? Luego la personal a veces es diferente, pero en cuanto a mi vocación, personas como estas pues me han dado como ese push para... Y bueno, pues muy agradecida, porque su visión siempre fue más plástica en cuanto a mí, pero la vida, bueno, cuando yo tomé la decisión de abarcar esta carrera más escénicamente, más lo comprendió totalmente, y no sé, pues luego de la mano ha sido... tener gente que tenga esa visión tan fuerte, ¿no? Y tan segura de tener delante de sí a un ser joven, y donde tiene esa capacidad de poder ir hacia ese camino complicado que es la creación, ¿no? Y que sin embargo
ellos lo ven evidente Sí. y entonces, bueno, te dan una seguridad, ¿no? Sí, y una oportunidad también. Eso es. Muy importante, me decías, los idiomas, porque una condición de tu familia era Sí. que, bueno, muy bien lo de viajar, pero vamos también a aprovechar para aprender idiomas, lo cual, Total. pues italiano, ¿no, Andrea? Francés. ¿Francés también? Sí, francés. Inglés, claro, supongo. Euskera Claro, y maravilloso. castellano. Qué importante entonces decir, ¿no? A la Sí, sí. gente que es importante el idioma para poder acudir a otros A la vida. lugares. Eso sí, es, sí, a la vida qué bien y lo has poder dicho. palparlo. O sea, yo creo que una de las cosas que a mí me ha dado también mucha seguridad luego en la vida ha sido poder estar en Italia y poder defender tu obra o tu vida simplemente con la lengua, ¿no? Yo creo que, o sea, en ese sentido tenía unos padres como muy estrictos en ese sentido y a día de hoy lo agradezco, aunque Muy en ese bien. momento fue coñazo, Bueno, pero, bueno, en fin, pero sí. siempre cuestan las cosas. Siempre que son nuevas. cuestan, pero Bueno, yo creo que tendríamos que empezar ya a introducirnos un poco en la exposición Mapas del Subconsciente, porque hablas un poco de tu familia, esos retales que usaban tus abuelas y familiares, Sí. ¿no? Costureras ellas para bueno, su profesión. Caen en tus manos ahora y Sí. decides empezar a pintar y nos encontramos con una sorpresa. Eso es. Voy a contarlo. Venga, La historia a ver, es como cuéntanos. muy casual, porque de alguna manera yo no estaba pretendiendo encontrarme con nada, fue algo muy azaroso. Mis abuelas, como bien has dicho tú, las dos eran modistas y vengo de una tradición costurera muy, muy arraigada. Y estaba en Londres, en el estudio, y estuve pintando, tratando unas telas sin mayor pretensión, y cuando las traje a Donosti por una mudanza que tuve que hacer, me encontré en el reverso de esas telas que había estado interviniendo unos mapas. Bueno, los mapas que eres tú. Unos mapas que veo yo, o sea, Porque una ahora los forma de vamos a unos ver. mapas, o sea, Sí. es algo muy abstracto y es algo muy conceptual también, Sí. pero de alguna manera había algo muy bello en la mancha de detrás. Era muy curioso porque mi madre me decía, no, pero esto hay que marcarlo del frente. Digo, no, esto hay que marcarlo del reverso, porque aquí está la belleza, ¿no? Entonces, un poco me enganché a eso y tirando de ese hilo, de esa forma tan de ese hilo, ha sido pues crear un concepto total donde de alguna manera yo homenajeo al oculto, a mis abuelas, a sus oficios. Son retales pobres, son retales de telas que después se desechan y para mí hay algo muy muy importante de honrar el background, ¿no? Claro. Como todo lo que pasa detrás y embellecerlo, o sea, y honrarlo de alguna manera que también resulte bello, ¿no? Yo creo que soy una gran defensora de la belleza como fuente de bienestar y creo que estamos en un momento donde también tenemos y necesitamos rodearnos de espacios y de estímulos bellos, ya que creo que nos proporcionan algo muy placentero y muy interesante. Efectivamente. Bueno, Andrea, pues yo creo que así, con unas pequeñas pinceladas, porque tendríamos mucho que contar en todo, Sí. creo que tendríamos que invitar a que podamos visualizar esta vez esta obra, que es una instalación donde la inauguración, por cierto, fue la semana pasada. Fue el viernes pasado. Y hiciste una performance donde la sorpresa fue, me imagino, general para todo el mundo, Sí, porque yo no creo. se lo esperaban, ¿no? Eso es. En la sala estaba sin preparar, sin colgar, y ella, de forma presencial, delante de todo el público, cogió cuadro por cuadro la obra y la fue instalando en las paredes. Así que, Andrea, ¿te parece que vayamos a la Galería estupendo. Kur? Vamos. Bueno, pues ya ven ustedes qué día más maravilloso. Sí. Nos vemos allí entonces. Gracias. Andrea, ya hemos llegado a la estamos galería. Bueno, con muchas ganas de ver tu obra, porque te he seguido en Instagram, tienes una página, Sí. si te parece vamos por aquí. Me parece muy bien. Y, en fin, hemos visto la presentación de tu exposición Mapas del Subconsciente. Aquí estamos ya en la sala maravillosa de Kur. Y bueno, lo primero que podemos ya, como nota curiosa, es estas peanas con flores que me decías no tienen agua. No tienen agua. Tenía ¿Por un qué? poco tenía ganas de alguna manera, es una instalación que a lo largo de estos meses la flor se va a ir muriendo y había una manera, un deseo de honrar o de homenajear, incluso de visibilizar la muerte, ¿no? De una forma bella. Entiendo, claro. El ciclo de la vida. Y
Y bueno, pues tengo también curiosidad por ver cómo evolucionan. Están muy diferentes a la semana pasada. Pues habrá que hacer fotos, ¿eh? Sí, sí, hay que ir como haciendo una película. Sí. Bueno, y aquí tenemos los retales que comentabas, Sí. que bueno, esto ya conozco yo por las fotos que metes en Instagram, Sí. pero cuéntanos, porque no sé el contenido. Venga. Yo recuerdo los regazos de mis abuelas repletos de hilvanes. El hilván es un hilo que se utiliza para después, un poco para guiar la tela. Ajá. Después o sea, es un hilo que no tiene mayor valor. ¿Qué son los verdes? Estos son los verdes, Vale. y lo tenemos por cada color, tenemos 3 Ajá, colores. muy bien. Entonces era una manera de conceptualizar esos regazos. Luego, si vemos la obra grande, estas piezas simbolizan también esos mapas que luego han ido saliendo aquí. Entonces, bueno, son unos conceptos que están hechos con masilla. Pasta en cerámica, Eso cocida es, ya, ¿verdad? eso es. Y también tenemos la tela de las que os hablaba antes, ¿no? ¿Y por qué en forma de paquete? Claro, cada uno, para alguien es un paquete, para alguien es un sobre. ¿Hay algo dentro? No, no hay nada. Ah. Pero es muy interesante, Muy ¿no? bien. Cómo cada uno hace su propia interpretación. O sea, hay para quien son bolsillos y también para mí algo también de dejar un poco pues una semilla para que la gente imagine, ¿no? Bueno, Sí, me imagino que estas piezas ya estarían colgadas, ¿o no? sí. Estas sí. Estas son las únicas que estaban Vale. colgadas. Lo que fuiste Todo colocando, lo grande lo estaba grande. vacío. Bueno, aquí entonces tenemos esas telas que encontró Andrea de sus abuelas, me imagino que en algún baúl, en algún cuarto de costura. Y bueno, son telas que parecen como arpillera. ¿Qué es en realidad? Es un algodón. Un algodón. Es un ¿vale? algodón Muy bien. que no tiene mayor valor, incluso está sin tintar. Muchas Ya. veces el algodón lo encontramos ya Claro. en blanco y muchas veces los lienzos ya están totalmente tratados. De hecho, el lienzo fue una cosa que después yo decidí ponerlo en bastidor, pero a priori se podían haber utilizado otro tipo de... Pero para mí había algo en tensarlo, incluso en colocarlo, que de alguna manera honraba a... Hombre, de entrada yo te puedo decir que me llama la atención esto que nos has dicho antes, ahí mirando al mar, que eran bueno, unos comienzos de unas pinturas que estabas haciendo al reverso. Es decir, Sí. esto es la mancha que queda cuando no has tratado la tela y que, claro, transparenta, vamos a decir, ¿no? Eso es. Y queda entonces esta cuadrícula, Eso ¿sabes? Que me crea mucha curiosidad por coger el cuadro y darle la vuelta. Pero no lo vamos a hacer. Pero desvelaríamos todo. el Eso secreto. es, no. Ahora, cuéntanos este craquelado, casi, ¿no? Pictórico. Sí, el patrón, sí. Son patrones. Bueno, el patrón que yo luego he seguido, ¿no? Vale. O sea, para mí hay algo también, soy una persona muy cuadriculada, Ajá. no, obsesiva quizás también, ¿no? Pero tengo algo con la simetría y con o sea, una necesidad de repetir cosas, ¿no? De hecho, incluso en la danza, Bueno, tú claro, que sabes, hombre, sí. hay algo de la repetición Sí, que de alguna manera nos sí, conecta sí. con el éxtasis, ¿no? Esa Sí, práctica la he llevado a la pintura y había una necesidad también de repetir el patrón. Entonces aquí eran repetir esas cruces griegas que a mí tanto me gustan, que tanto he visto en mi casa y que de hecho, hablando un poco de mis abuelas, nos gustaba más la cruz griega que la qué bueno. ¿cómo se llama? Sí. No me sale. Había en mi casa siempre, cuando a veces se regalaba una crucecita, era siempre la griega. La griega, ¿no? Y si alguien iba, pues yo que sé, a Jerusalén o así, que en mi familia como que hacían muchos viajes allí, siempre nos traían cruces griegas. Maravilloso. Y ha sido como repetir ese patrón y finalmente, pues, para mi sorpresa, de alguna manera, pues tuve una revelación de que digo, estos son una especie de mapas, ¿no? Que luego los mapas se lleva todo un concepto, ¿no? Pero sí, bueno, hay gente que... Yo veo esas flores, fíjate lo Tú que ves te digo. flores, hay gente que ve... Quizás porque la instalación que Sí. has hecho con estos ramilletes, pues, hombre, crees que lo mismo hay una especie como de diálogo, ¿no? Y me dices hoy que tenemos 5 minutos. ¡Y qué rabia! Venga, vamos para aquí. Entonces, aquí tenemos otra vez estos Los rosas, paquetitos es más con lo rosa. mismo. Qué bonito, rosa, precioso. Y aquí tenemos el ala rosa, que también os puedo contar un poquito Sí. el color. O sea, para mí Porque había la 3 simbología. colores con los que quería trabajar, que era el rosa, un poco rojo, que tiene que ver con la emocionalidad, incluso con lo infantil, con ese recuerdo de infantil, ¿no? Que yo tengo, que es el que yo pues recuerdo también de mis abuelas, porque yo ya llevo muchos años fuera. Luego tenemos el ala verde, que tiene que ver un poco con la esperanza, con la posibilidad. Y el azul que acabamos de ver pues tiene que ver un poco con el parar, con el reposar, incluso a veces la tristeza para después poder salir al mundo, ¿no?
Bueno, salir al mundo, que en un momento me lo dices perfecto porque sé que ahora tienes, bueno, pensado moverte de forma ya más como actora por Madrid, por toda la península en realidad, y creo que inicias allí en la capital. Un proyecto. Y bueno, pues nada, ya sabes que queremos saber de por ti, favor, de todo, que nos viéramos en Madrid la próxima vez. Sería estupendo. Y volviendo entonces a la exposición, tenemos una sección verde. Y, a ver, yo creo que la instalación de la flor está muy pensada, es decir, ¿no? Ese ramillete que recuerda el color al cuadro. Me imagino que hasta que no encontraras la flor adecuada, estarías buscando, y de hecho, ¿no? hay muchos nombres de las flores que ni sabes, sé ¿no? cuáles son, pero para mí, que está mal decirlo, pero sí es cierto que hay algo también muy intuitivo, ¿no? Muy de que para mí mi trabajo es como yo elijo y después intento comprender por qué yo he elegido eso, ¿no? Y con esto todo ha sido un poco eso. Bueno, Andrea, no sé si nos quedarán como 3 minutos o así. Se me está ocurriendo, porque como ya vemos que la obra son retales que repiten ese ensayo, ¿no? Buscando quizás ya el momento perfecto y no lo hemos encontrado, ¿por qué no nos haces una acción? Una acción. Venga, de improviso. Ya sé que te pillo así a la canal. Además, por lo cuadriculada que yo soy. Podría ser algo... Es que vienes de blanco. Hoy vengo de blanco, también estoy en esto de blanco. Eso es. ¿Qué te gustaría hacer? Claro. ¿Puedo deciros algo? Sí, con lo o nos puedes cantar, que claro, te gusta cantar inicié también. la expo con un poema que escribí que creo que de alguna manera contextualiza mi vocación. Y es que yo siempre digo que yo hay veces que siento que un ángel se coloca en mi boca y en mis manos y en mis ojos y que a partir de mí pues, canta, pinta y crea. Y creo que de alguna manera pues ese poema pues un poco contextualiza también mi punto de partida. Pues adelante. Ya lo he hecho. Ya el poema. El poema. El poema es eso, sí. Hay veces que siento que un angelito, ¿no?, se coloca en mi boca y que a través de mí canta, habla y mira. Bueno, pues nos lo vas a decir de otra manera. Eso del angelito, ¿cómo sería moviéndote por el espacio y diciéndonos que, bueno, pues que ahí está? Venga, adelante. O sea, hay veces que siento que un angelito se coloca en mi boca y que a través de mí mira, canta, pinta, vive y lee. Y cuando eso pasa, que no es siempre, siento mucha paz y siento mucho placer. Muchísimas gracias. Ustedes ya saben, vengan a ver una exposición diferente y sobre todo una artista joven que yo creo que tiene un camino por delante bello y sobre todo creo que tenemos que aprender nuevas formas de expresar. Y Andrea Weinecke, que es su apellido artístico, porque si no es Vicente, creo que nos lo va a demostrar en el tiempo. Galería Cours San Sebastián, un paraje maravilloso, una exposición muy interesante. Muchísimas gracias. Vean arte. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Y hasta la siguiente. Adiós. Ahora.